Pues bien, hermanos, pues vamos a orar para que el Señor sea el que me guíe en este tiempo que voy a hablar de su palabra. Si me ayudan, por favor. Pues amado Padre Dios Todopoderoso, te doy gracias por esta oportunidad que me das de compartir con los hermanos la palabra del Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te ruego que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea palabra tuya, Señor, y no de hombre. Te ruego que pongas en nuestras mentes esa disposición de estar atentos, Señor, al mensaje del día de hoy. Que no tengamos ninguna distracción, Señor, y que seas tú hablando al corazón de nuestros hermanos y lo que el día de hoy pues podamos aprender, que lo llevemos a cabo en nuestras vidas diarias. Te lo pedimos y rogamos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues bien, hermanos, como lo dije ahorita en la oración, vamos a estar atentos. Yo les sugiero, les animo a que pongan su teléfono en modo avión, apagado, en modo silencio, para que no tengas ningún distractor o vayas a distraer al hermano de al lado, que a lo mejor él puede estar pendiente, pero sonó tu teléfono y ya perdimos ahí el hilo, ¿no? Entonces, te animo a que lo hagamos de esa manera. Al final más son 45 minutos, hermano. Bien, pues el día de hoy a mí me toca hablar acerca de la palabra de Dios. Me toca compartir primera de Pedro 3 del 8 al 17. Y a esta predicación yo le puse la unidad y amor entre el pueblo de Dios. Es algo que en esta carta, pues el Señor nos anima algo que debemos de hacer como hermanos y que de muchas ocasiones pues lo dejamos de hacer o no lo estamos haciendo conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice así en 1 de Pedro 3, 8, 9: en fin, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos, amigables, ámense fraternalmente y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Aquí hay algo muy interesante, ¿no? Dice, sean todos de un mismo sentir. La mayoría de todos nosotros estamos dispuestos a tener un mismo sentir, siempre y cuando el mismo sentir sea lo que yo siento. Pero no debería de ser así. El sentir debe de ser conforme a la mente de Cristo. A veces no somos compatibles o no somos afines con el hermano porque no siente lo que yo siento. Y qué equivocados estamos, ¿no? Nuestro sentir debe ser el sentir que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 de Corintios 2:16 nos dice, pero ¿quién? Dice 1 de Corintios 2:16, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si yo tengo la mente de Cristo, o si tenemos la mente de Cristo, tendríamos todos que pensar como Cristo. No como piensa Arturo, no como piensa Luis, no como piensa Leti. Y este mandato, hermanos, nos regresa a la necesidad de conocer la palabra de Dios. Cuando yo conozco la palabra de Dios, sé lo que va a pensar Jesucristo o lo que estaría pensando nuestro Señor Jesucristo. Si yo no tengo conocimiento de la palabra de Dios, estoy seguro que va a ser muy difícil que podamos sentir o que podamos ser de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que está en la mente de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la palabra de Dios, hermanos, Dios nos va mostrando cómo Él pensaría, cómo Él está pensando. Sed todos de un mismo sentir. Esto nos está hablando desde aquí, desde lo esencial que es la unidad en el pueblo de Dios. Nosotros somos unos, pero no todos somos iguales.
mientras todos deberíamos de ser de un mismo sentir. No podemos esperar que todos sean como yo. Dios, en su majestuosidad, ha hecho ambas unidades y diversidades dentro de su pueblo. Sabemos, hermanos, que cada célula de nuestro cuerpo es diferente y cada una tiene su rol específico, pero cada célula de nuestro cuerpo tiene el mismo código de ADN escrito en ella. Y el plan maestro para todo el cuerpo, cada célula tiene el mismo sentir. Y así como cada célula tiene el mismo ADN, nosotros, hermanos, deberíamos también tener ese mismo ADN, o tenemos el mismo ADN, que es el Espíritu Santo. Amén. Pero tristemente a veces nos comportamos de una manera que no es la adecuada y decimos, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Ya no somos de un mismo sentir, ya no somos hijos de Cristo, ya no somos hermanos en Cristo, o Él tiene otro Espíritu Santo. ¿Por qué pasa esto dentro de la iglesia? Tristemente en algunas iglesias pues hay esta división, ¿no? Por no ser del mismo sentir. Y pues bueno, eso a nuestro Señor Jesucristo pues no creo que sea nada agradable para Él. Dice también en esta porción de la Escritura, compasivos, fraternalmente amigables. Pedro está describiendo aquí el tipo de amor tierno que debería de haber entre el pueblo de Dios. Hermanos, debemos de ser compasivos los unos a los otros. ¿Y el ser compasivo qué significa? Empatizar con alguien que sufre y sentirse obligado a reducir ese sufrimiento. ¿Cuántas hermanas o hermanos se juntan con nosotros para que seamos de ese mismo sentir, que seamos compasivos, pero somos en ocasiones muy indiferentes al tema del hermano o la hermana por la situación en la que está pasando o la situación por la cual se encuentra? ¿Verdad? Es indiferente el problema que tenga Chonita, Juanita, cuando el Señor nos llama a ser compasivos. ¿Por qué? Porque somos del mismo sentir, tenemos el mismo ADN, tenemos el mismo Espíritu Santo. Somos hermanos en Cristo. Somos un solo cuerpo, un solo sentir. Y en muchas ocasiones no tenemos ese amor tierno que tuvo el Señor Jesucristo, o que tiene el Señor Jesucristo con nosotros, ese amor fraternal. Fraternales se refiere al amor y cuidado, hermanos, que los cristianos debemos de tener, así como hijos del mismo Padre. Somos hijos de un solo Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos bautizados, somos hijos de nuestro Señor Jesucristo, de un Padre celestial. En la tierra tenemos diferentes padres, cada quien tiene su papá, pero cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, tenemos el mismo Padre celestial y Él no hace excepciones con nadie. Y si tenemos el mismo Padre celestial, pues todos somos hermanos. Y entonces, ¿por qué no tengo ese amor compasivo hacia el hermano o la hermana? ¿Por qué siempre debemos de estar peleando? ¿Por qué siempre tenemos que estar hablando del hermano o de la hermana? ¿Sabes que cuando tú hablas del hermano o de la hermana estás hablando de ti mismo? Porque traes el mismo ADN. Estás hablando de ti. Debemos de tener mucho cuidado. Debemos de ser también atentos y sobre todo, ¿sabes qué? Discretos. Los cristianos debemos tratarnos ¿con qué? Con amor.
Cosas muy importantes: compasivos, fraternales, misericordiosos. En muchas ocasiones no tratamos con misericordia a los demás. Somos los peores jueces, ¿no? Señalamos al hermano o a la hermana porque hizo algo. No tienes compasión, no tienes misericordia. Y a lo mejor no nos podemos a pensar que el día de mañana puedes estar en la misma situación que está el hermano. ¿Te gustaría que te trataran de la forma en que tú lo estás tratando? Cuando no muestras misericordia. Yo creo que cuando nos toca ser juzgados, pedimos misericordia, ¿no? Y tristemente no es así con los hermanos. Por eso es que a esa reflexión le puse la unidad y el amor que debemos de tener como hermanos en Cristo. Se nos han olvidado en muchas ocasiones que somos un solo cuerpo, un solo sentir. Recuerda, hermano, hermana, que esta es la medida que nuestro Señor Jesucristo lo hizo para identificarnos como sus discípulos. La palabra de Dios en Juan 13:35 nos dice lo siguiente: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Que hay una palabra muy interesante, ¿no? Si se aman, no dice si los quieres. El Señor Jesucristo nos llama aquí a amarnos. Jesús no nos mandó a querer a nuestros hermanos, a nuestros hermanos en Cristo. Jesús nos manda a amarlos. Y una vez que comenzamos a amarlos, vamos a comenzar a quererlos. ¿Qué tanto amas a tu hermano? Si volteas a tu izquierda o a tu derecha, ¿qué tanto lo amas? O volteas hacia atrás o al que está adelante, ¿qué tanto lo amas? ¿Cómo le demuestras tu amor a ese hermano? ¿Haciendo discordia? ¿Hablando de unos de los otros? ¿No siendo fraternal? ¿No siendo amoroso? ¿Armando ahí un poquito de bulla? Entonces, hermanos, pues empecemos a amar a nuestros hermanos, no a quererlos, amarlos. Amarlos. Así como Cristo amó a su iglesia, así como Cristo ama a su iglesia, de esa manera ama a tu hermano. Nuestro Señor Jesucristo dio todo por su iglesia, dio todo por ti, por mí, en esa cruz. Y Él murió. Qué gran amor tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y cuando una hermano o hermana se adolece, dice, al cabo que ni de mi sangre es. Cuidado, pues si es de tu sangre, es la sangre de Cristo, es tu cuerpo. No podemos ser gente que no nos importe el hermano que está al lado, el hermano que está sufriendo. Estoy de acuerdo que a lo mejor con algún hermano tienes un afín, algo, o lo conoces de ese tiempo. Pero de igual manera el hermano que el día de ayer aceptó a Cristo, sí, es tu hermano. Ámalo, quiérelo. Yo no soy el hermano perfecto, pero si está en tu corazón, ámame. A lo mejor estás chaparrito, moreno, ámalo. A veces somos muy discriminativos, ¿no? En lo secular, mucha gente, ay, está chaparrito, está moreno, y no le hables, o vete para allá. En la escuela pasa mucho, ¿no? A lo mejor si te acuerdas, a lo mejor así, alguien nos hizo un feíto, ¿no? Ay, ¿por qué usa anteojos? Uy, no le hables el cuatro ojos, ¿no? No le hables. Pues el Señor Jesucristo nos ama, nos anima a amarnos.
Y en eso es que vamos a saber si somos hermanos en Cristo o no. En eso, aquí nos dice, en eso conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Yo tengo que hacer la diferencia con los demás. Aquí ha habido testimonios de que dicen, no, ay, es que tú eres diferente. Tú piensas o has actuado de una diferente manera. ¿Por qué? Porque está Cristo en mi corazón. Y Cristo me ama, me exhorta a amar a los demás. Eso hace la diferencia. Y el cristianismo, hermano, se basa en eso, en el amor a los demás. Dice el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. El desafío más grande que tenemos nosotros es amar a alguien cuando nos hace el mal. Pero en esos momentos, hermanos, somos llamados a no devolver mal por mal, sino de bendecir. Nosotros no podemos decir, me la hiciste, pues te la voy a devolver. No, me la hiciste, que Dios te bendiga, te voy a ver con misericordia. Porque ninguna disputa, argumento o conflicto personal debe de quedarse, ¿sabes qué?, entre los creyentes. Aún si a un hermano se pasa de listo o de la raya contigo. La respuesta amorosa de los cristianos debe hacer que el problema sea corto y pequeño, pero tristemente a veces se queda en nosotros ese rencor y lejos de que le olvides, híjole, lo hacemos pero inmenso y estamos duro y duro y duro sobre el hermano. Y eso no debe de ser, de estar en nuestro corazón, en nuestra mente. Recuerda que la palabra de Dios te dice que quites toda raíz de amargura de tu corazón. Pero parece que aún en nuestros corazones hay algo de amargura. Hay algo de rencor. Hay algo de orgullo, de soberbia. Porque a veces no reconocemos que también yo he fallado. Y estamos lacerando al otro hermano y le estamos tirando y tirando y tirando. Jesús nos recuerda que no es de mucha ganancia amar a aquellos que no nos aman. La verdadera prueba de amor es el de mostrar compasión a nuestros enemigos. En Mateo 5:44 nos dice así: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persigan. Para recibir, hermanos, la bendición, nos debemos de amar los unos a los otros, pero no solo por el bien de Jesús, de cual somos miembros de un solo cuerpo. Nos amamos los unos a los otros, pero no solo por el bien de nuestro hermano o hermana por el cual Jesús murió. También nos debemos de amar los unos a los otros por el bien de nosotros mismos, ya que al bendecir a aquellos que nos han hecho el mal, ¿qué crees? Vas a heredar una bendición. Muchas veces cuando nos hacen algo, no bendecimos. Empezamos a blasfemar y a decir muchas cosas sobre el hermano, ¿no? Y aquí, a través de esta parte de la Escritura, ¿qué nos dice? Hagan bien a los que odian, a los que los odian, y oren por quienes los persiguen. ¿Cuántas veces has orado por el hermano que no te habló? Por el hermano que no te quiso saludar en la iglesia, por el hermano que habla de ti, por el hermano que no te quiso ayudar, por el hermano que no mostró compasión por ti. En verdad oramos por aquel hermano que en ese momento es él el que lo necesita, es el que más necesita su oración para que el Señor cambie su corazón. Pero en muchas ocasiones no lo hacemos.
nos quedamos con esa rabia, ese rencor, y esa rabia y ese rencor que puede pasar muchos años y lo traes aquí arraigado y no lo puedes soltar, no quieres soltarlo. Y empiezas a hacer cosas del pasado y las traes arrastrando durante mucho tiempo. En ocasiones pueden ser años. No quieres soltar, no quieres perdonar, no quieres amar a tu hermano. Dice en Primera de Pedro 3, 10, 12, porque el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar su lengua del mal y sus labios no deben mentir. Deben apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Santiago 3:6 nos dice así: y la lengua es fuego, es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. ¿Qué tanto controlas tu lengua, hermano? ¿Qué tanto controlas tu lengua? Ese pequeño músculo que está en nuestro cuerpo, pero es tan poderoso que tiene el poder para matar. ¿Cuántas veces no hemos nosotros lastimado a la hermana o al hermano con nuestras palabras porque no sabemos refrenar nuestra lengua? Al contrario, a veces queremos tantito para que la lengua se suelte y empieza, y la tenemos bien ejercitada, ¿verdad? Porque empieza a decir y a decir y a decir y a decir. Pero debemos de tener mucho cuidado, hermano, porque la misma palabra de Dios nos dice que por toda palabra que salga de tu boca vas a ser juzgado. Y cuando salen palabras de tu boca, ya no las puedes regresar. El mal está hecho. Debemos de ser muy cuidadosos cuando abrimos la boca, y más cuando estamos enojados, molestos. Dice el versículo 11, apártense del mal y hagan el bien. Hacer el bien frecuentemente nos es muy, muy difícil, ¿no? El mal es recompensado inmediatamente, pero las recompensas por hacer el bien regularmente tardan un poquito, ¿no? Pero déjame decirte algo, hermano. Las recompensas por hacer el bien son mejores y mucho más seguras que las recompensas por hacer el mal. En Pedro 3:12 nos dice que porque los ojos del Señor están sobre los justos. Este es un recordatorio positivo de que Dios siempre está presente y atento a las oraciones de aquellos que buscan vivir una vida justa. Y sabemos que a través de la Biblia nos enseña todo esto. Pero también la Biblia nos confronta y nos enseña que somos pecadores y que nos equivocamos. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, la meditas, te das cuenta que nos está confrontando y nos está diciendo que todos somos pecadores. Muchos no tienen esa devoción o ese tiempo de leer la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque les confronta su pecado. Y cuando te estás dando cuenta de lo que quiere Dios de nosotros, dices, híjole, yo no voy a poder dejar de ser un chismoso, porque así dice la Biblia. No voy a dejar las intrigas, no voy a dejar el alcohol, no voy a dejar el cigarro, voy a dejar la infidelidad. Porque la Biblia nos manda a dejar ciertas cosas
en las cuales nos sentimos tranquilos, en paz. Cuando tú ves la palabra de Dios, te confronta y se necesita mucho valor, como los que estamos aquí, para leer la Biblia y hacer lo que Dios nos manda. ¿Tenemos fallas todavía? Sí, pero al menos estamos aquí tratando de ser mejores. Aquí varios hermanos lo han dicho, ¿no? Hombre en reconstrucción. Aún nos falta mucho. En construcción. Aún nos falta mucho, pero estamos en ese proceso. Hemos tenido ese valor para hacerlo. Tristemente, pues hay muchos lugares el día de hoy desocupados. No tuvieron el valor para pues levantarse temprano, y vaya que se recorrió el horario, ¿no? Se necesita valor, porque pues es bien fácil quedarse en la cama, ¿no? Entre las cobijas, pero se necesita valor para echarlas a un lado, darse un regaderazo y venir a escuchar de la palabra de Dios. Pues sí, la palabra de Dios nos confronta y sabemos que nos hemos equivocado, pero aquellos que se esfuerzan por vivir de una manera justa y seguir la voluntad de Dios, pueden confiar en que Él escuchará nuestras peticiones. Sabemos que la justicia es un tema importante dentro de la Biblia, y ser justo significa hacer lo correcto ante los ojos de ¿quién? De Dios, no del hombre. Incluso cuando nadie nos está viendo, hermanos. La justicia no se trata simplemente de seguir reglas y actuar de cierta manera, sino de tener una relación íntima con Dios que nos permita ver su voluntad, que guíe nuestras acciones. Cuando vivimos en justicia, hermanos, podemos confiar en que Dios estará de nuestro lado y que siempre estará ahí para apoyarnos. Cuando no somos justos, Dios no está con nosotros. Debemos de seguir la justicia de Dios, no la justicia del hombre, porque dice la misma palabra de Dios que con quien debemos de quedar bien es con Dios, no con el hombre. Yo debo de ser justo, conforme a lo que he aprendido por medio de la palabra de Dios. La gente nos puede fallar por querer ser como la gente o seguir la justicia del mundo. Pero cuando seguimos la justicia de Dios, Dios no nos falla. Dios va a estar siempre con nosotros. Dios no nos falla. Primera de Pedro 3:13 dice así, vaya. ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? ¿Creen que alguien nos pueda hacer daño cuando estamos haciendo el bien? El bien que nos manda a hacer nuestro Señor Jesucristo. Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Aquí Pedro está haciendo una pregunta retórica bajo circunstancias normales, y el hacer el bien es agradecido y apreciado y bendecido ¿por quién? Por Dios. Nuestro servicio al prójimo, hermanos, el amor, nuestra paciencia, nuestra compasión es aceptada por nuestro Señor Jesucristo. Y vale mencionar que vivir en la voluntad de Dios no es una garantía a una vida sin aflicciones y problemas. No porque me estoy portando bien, estoy haciendo lo que Dios manda, mi vida no va a tener problemas. Hay que recordar lo que le pasó a Pablo en Filipos, que Pablo fue azotado con varas y encarcelado, pero él seguía proclamando la palabra de Dios. La vida de Pablo no fue fácil, pero él seguía en esa esperanza, en ese amor.
¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones difíciles? Pero sabemos que tenemos una roca fuerte, una roca bien establecida, y que nuestros fundamentos y nuestro amor se basa en esa roca, y que ese brazo fuerte y poderoso, su diestra va a estar siempre con nosotros apoyándonos. Aquí estoy, ven. Esa es la fidelidad de Dios. Pero nosotros nos estamos jaloneando y en muchas ocasiones no queremos porque pues en muchas ocasiones el mundo nos gana la carne, ¿verdad? Y le somos infieles a nuestro Señor Jesucristo, pero Él está firme, Él está con nosotros, Él cumplirá sus promesas porque Él es un caballero, Él cumple lo que promete. Vamos a ver Primera de Pedro 3, del 14 al 17, pero hay que recordar que Pedro escribe esta carta a los hermanos cuando estaba bajo una gran persecución, y dice así, Primera de Pedro 3, 14, dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia, así que no les tengan miedo ni se asusten. Como les recordaba, debemos de saber que existe la posibilidad del sufrimiento, y como creyentes debemos de hacer siempre lo correcto, sin importar las consecuencias, sin importar los sufrimientos que esto puede acarrear. Debemos de hacer siempre lo correcto. A veces decimos, híjole, es que nadie me ve, pero ¿qué crees? Que el Señor, una de sus cualidades que tiene es que todo lo ve, todo lo sabe. De Él no nos podemos esconder. Y Pedro ya nos los había confirmado esto en Primera de Pedro 2, del 20 al 22, nos dice así, porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Hermanos, si vamos a padecer, que sea por causa de la justicia y no por nuestra desobediencia o necedad. Cuando nosotros padecemos por causa de la justicia, somos bienaventurados, somos altamente privilegiados. Si tú por hacer la justicia sientes que todas las personas se te echan encima, no te preocupes, estás haciendo lo justo, vas a tener ese privilegio, el Señor te va a ver con agrado, porque estás haciendo lo justo. Jesús bien lo dijo en Mateo 10, 28, lo dice así, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien teman a aquellos que no pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pedro es claro y nos enseña que Dios no nos protege de todas las cosas que nos causan su sufrimiento, sino más bien siempre está con nosotros. Primera de Pedro 3:15 nos dice así, al contrario, honren en su corazón a Cristo como el Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Y en las situaciones reales de nuestra vida es crucial el poder presentar defensa ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande de la esperanza que hay en nosotros. Hermanos, nuestro testimonio no debe de ser con arrogancia o altanería.
¿Cómo defiendes tu fe? ¿De una manera grosera? ¿De una manera altanera? ¿O la defiendes con mansedumbre? Porque es importante que leamos las Escrituras para estar listos. No nos pueden agarrar, como yo en ocasiones digo, ¿no?, con los dedos en la puerta. Debemos de estar listos y prestos para poder defender nuestra fe. ¿Pero con qué? Con mansedumbre y respeto. Hace muchos años ya el hermano Mauricio dio por ahí un tema de cómo defender nuestra fe, ¿verdad? Y es estar preparados. No debemos de ser groseros. Debemos de estar prestos para dar palabra a aquellos que lo necesitan. Recuerda que el Señor te escogió a ti, no nosotros a Él. El Señor tuvo su tiempo para todos y cada uno de nosotros. Y es lo que debemos de hacerlo en una forma de respeto. Es que yo llegué al Señor. No, cuidado, el Señor tocó tu corazón. No. El Señor no necesitaba de nosotros. El Señor, en su gran amor y en su gran misericordia, es que se fijó en todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Debemos de ser humildes. Debemos de tener una opinión modesta de nosotros mismos. No te vanaglories en decir, es que ya he leído la Escritura 30, 40 veces. No. Debemos de ser respetuosos, debemos de ser amables a aquellas personas a las cuales hay que explicarles de la esperanza que nosotros hemos aprendido que hay a través de nuestro Señor Jesucristo. Compartamos nuestra esperanza sabiamente, con humildad, con palabras amables y honrosas. Dice en 2 de Timoteo 2:15, Mateo 10:16. Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos, así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sencillos como palomas, ¿no? ¿Cómo pone a las palomas? La paloma como es blanca, ¿verdad? Así debemos de ser nosotros, tranquilos, en paz, blancos. Nos vamos a ir purificando por medio de la palabra de Dios. Nos vamos a ir lavando. Vamos a ir quitando cosas que nos estorban, toda esa mugre que traemos o que traíamos. Ya no tanta, pero todavía tenemos por ahí algo que limpiar. Prudentes como serpientes. ¿Qué tanta prudencia hay en nosotros? A veces nos dicen algo y no somos prudentes. No somos prudentes. Segunda de Timoteo nos dice así: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Debemos de utilizar bien la palabra de Dios, no ponerla a mi conveniencia, porque hay muchos predicadores o muchos hermanos, o que se dicen hermanos, que ponen la palabra de Dios ¿a qué? A su conveniencia. Entonces es necesario que nosotros conozcamos de la palabra de Dios, que la apliquemos conforme Cristo quiere que la apliquemos, no a nuestra conveniencia. Eso no debe de ser. Debemos de tener cuidado, ¿no? Para que cuando lleguemos ante la presencia de Dios seamos buenos obreros y no tengamos de qué avergonzarnos. Ya lo dije anteriormente, de que toda palabra que se haga en nuestra boca va a ser juzgada y Dios nos va a pedir cuentas.
Y entonces, cuando el Señor Jesucristo, cuando estemos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y nos diga, ¿qué hiciste? Pero dijiste esto. Híjole, Señor, qué pena. O cuando hay un hermano que está a tus espaldas y empiezas a vociferar y volteas chispas, caes avergonzado por toda mala palabra que salió de tu boca. ¿Cuántos de nosotros, si el Señor llegara en este momento, shum, y nos llevara, cuántos de nosotros no estaríamos avergonzados? Que si no nos pidiera cuentas, ¿verdad? Estaríamos muy avergonzados porque no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado. Lo hemos hecho de una manera equivocada, lo hemos hecho con arrogancia, no lo hemos hecho en amor, no hemos sido misericordiosos, no hemos sido compasivos. Y en toda esta parte de la Escritura es lo que hemos venido viendo. Tengamos cuidado. Somos un solo cuerpo, un solo sentir, un solo sendero de vida. En 1 de Pedro 3, 16, 17 nos dice así: tengan una buena conciencia para que no sean avergonzados. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Aquí en el versículo 16 nuevamente Pedro nos exhorta a a mantener limpia nuestra conciencia. Y nuestra conciencia, hermanos, es esa voz interna o facultad que nos permite discernir entre el bien y el mal. Y podemos comparar la conciencia con una ventana que deja entrar la luz de la verdad de Dios. Cuando persistimos en desobediencia, la ventana se va ensuciando más y más hasta que esa luz no puede entrar. Esto lleva a una mente y conciencia corrompida. Todos tenemos, pues yo creo que una ventana en nuestra casa, y si no la limpia se queda ahí, se va haciendo sucia, cochambre, mugre, y ya no deja pasar la luz. Pues de igual manera en nosotros, ¿no? Debemos dejar que esa luz entre en nosotros, quitarnos todo lo que nos ha estorbado y lo que nos está estorbando, para que seamos ese reflejo, que demos ese reflejo a los demás. Tito 1:15 nos dice así: para los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Y en Hechos 24:16 nos dice así: yo siempre me esfuerzo por mantener una conciencia limpia que no ofenda a Dios ni a los hombres. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Ofende a Dios? ¿Estamos ofendiendo a Dios con nuestros pensamientos? ¿Con lo que hemos hecho hasta el día de hoy? Sabemos que podemos adquirir una buena conciencia a través del estudio de la palabra. La palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios y nuestra conciencia se hace más sensible para no pecar. Si nosotros no nos reunimos, no nos exhortamos unos a otros, vamos perdiendo esas situaciones. Nos hacemos más susceptibles al pecado. Es importante que no dejemos de reunirnos como tienen por costumbre algunos, ¿verdad? Es importante que vengamos a las reuniones de mujeres, es importante que nos conectemos a las reuniones de varones, que estemos en matrimonios, que estemos en jóvenes, para que cuidemos nuestro actuar. Hermano, hermana, tú que tienes jóvenes que están en una edad peligrosa por las circunstancias
de la sociedad, del mundo. Debes de tener mucho cuidado con estos jóvenes. ¿Qué están haciendo nuestros hijos? ¿En verdad conocemos lo que están haciendo nuestros hijos? ¿O creemos conocer? Si somos honestos, nosotros como padres sabemos qué clase de hijos tenemos, qué es lo que están haciendo nuestros hijos, en dónde están nuestros hijos, qué es lo que están viendo. Si tu hijo se está portando de una manera que no es la adecuada, déjame decirte que Dios no te lo dio así. Tú hiciste que tu hijo fuera así. ¿Por qué? Porque no pusiste límites. Lo dejaste y se te fue, se te fue, se te fue. Por eso debemos de tener una conciencia limpia. Debes traer a ese joven ante la palabra de Dios. Si tú eres padre o madre, Dios te va a pedir cuentas sobre ese muchacho. Te va a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Debemos de tener una buena conciencia, porque una buena conciencia por igual nos va a dar una paz interior para batallar contra la persecución y las dificultades que el mundo te va dando. Y pues hermanos, hermanas, no podemos evitar las falsas acusaciones, pero sí podemos vivir confiados en Dios. Podemos santificar a Dios al poner su trono en el centro de nuestros corazones. Podemos cultivar una buena conciencia cuando aprendemos a vivir la palabra de Dios. El versículo 17, y que aquí ya no lo puse, pero nos dice así: es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. El apóstol Pablo nos enseña que es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer lo malo. A menudo nos encontramos en situaciones donde hacer lo correcto no siempre es fácil. Pero este versículo nos recuerda que lo correcto siempre es la mejor opción. Hacer el bien, hermanos, es un concepto que se menciona con frecuencia en la Biblia. Significa hacer lo correcto, seguir los mandamientos de Dios y poner las necesidades de los demás antes de nuestras necesidades. Hacer el bien también significa ser honesto, justo y compasivo y no ceder ante las tentaciones del pecado. Yo con esto termino, no sin antes decirles, pues, qué es lo que traté de que aprendiéramos el día de hoy. Algo muy importante. Primeramente, la importancia de vivir en armonía y unidad con los demás, siendo compasivos y humildes y misericordiosos. Punto número 2, que es mejor bendecir que maldecir. Y número 3, que es mejor padecer por hacer el bien, si es esa la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito y alabado sea, Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me diste de compartir con mis hermanos esta parte de la Escritura. Te ruego, Señor, para que nuestra iglesia esté siempre en armonía, unida. Señor, que tú alejes a aquellas personas que quisieran separar a nuestra iglesia, Señor. Aquellas personas que quisieran, Señor, que esta iglesia se separara, Señor. Aquella que aleja a aquellas personas que no son de edificación para tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, también a ser armoniosos, misericordiosos con todos los hermanos. Ayúdanos, Señor, a seguir bendiciendo, Padre Santo, a aquellas personas que nos han hecho daño. Ayúdanos a perdonar a aquellas personas, Señor, que me han ofendido.
que han hablado cosas de mí, Señor, aún sabiendo que son mentiras, Señor. Te ruego que tú quites de mi corazón toda raíz de amargura, Señor. Sabemos que es mejor padecer por el bien, si es que es así tu voluntad. Te doy gracias por los hermanos que el día de hoy estuvieron aquí, Señor. Y pues todo esto te lo pido y te lo ruego en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, pues en lo que suben los niños.